Bueno, buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y nuestro tema es memorias formadas en la población costarricense en relación a las prácticas religiosas católicas en el contexto de la Guerra Civil de Costa Rica de 1948. Bueno, nuestro grupo está conformado por Alejandra Bolaños, Avi Gordley, Camila Vázquez y, bueno, yo, Raimel García. Bueno, la metodología, para empezar, se revisó el libro de Niñas y Niños del 48 Escriben. Este está compuesto por 90 relatos de su niñez, de los recuerdos de hombres y mujeres. El enfoque de estos relatos fueron de la provincia de Cartago, en los cuales en total son 13. Así también se relató el premiado de Alajuela, a Charita los Muertos y dos relatos de San José, escogidos porque bueno, su título hace alusión a elementos religiosos, enfoque principal de este trabajo. Los nombres son El Milagro y un cura que fue jefe político durante unas horas. Seguido se realizó a diversos artículos para complementar la información obtenida y poder detallar aspectos más específicos de la guerra, como lo son sus posibles causas, eventos y consecuencias, entre otras cosas. Uno de los artículos al que más se recurrió fue el del 48 como desborde trágico, escrito por Manuel Solís. Bueno, este es un texto muy histórico, pero con detalles que son muy importantes para poder contextualizar muchos hechos de la guerra civil. También se realizó una búsqueda de artículos del Eco Católico en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, el cual era, bueno, es un periódico muy reconocido de la Iglesia Católica. De él se obtuvieron fotografías de las publicaciones correspondientes a la fecha de la guerra y algunas posteriores a la finalización de esta. Se llevó a cabo una revisión detenida de cada artículo y después se procedió a analizar los temas para hacer una especie de recolecta de información relevante y crucial para esta investigación. Esta fuente era de gran importancia para el desarrollo del mensaje oficial de la Iglesia Católica en Costa Rica durante la Guerra Civil. También muy importante, se llevó a cabo una entrevista a profundidad a un excombatiente de la guerra de 1948, el cual se llama Ricardo Rodríguez, que actualmente tiene 93 años y es oriundo de Turrialba. Él pertenece a una familia católica de 11 miembros y bueno, la entrevista estuvo nutrida de gran cantidad de anécdotas vividas en la guerra. Él fue combatiente por el bando de Figuerista a sus 20 años. El entrevistado relata que a pesar de venir de una familia con una fuerte tradición calderonista, él decidió igualmente seguir a Figueres porque él lo consideraba un gran hombre y lo resalta en repetidas ocasiones en la entrevista. Bueno, don Ricardo tiene recuerdos de la guerra, de labores que le fueron asignadas, de situaciones con las que se encontró, de sentimientos y emociones que experimentó en diferentes contextos y de las personas con las que compartió estas experiencias. Y bueno, también se recurrió a artículos que vimos a lo largo del curso para complementar toda la información que fuimos obteniendo a lo largo. Bueno, para empezar el desarrollo, elaboramos tres preguntas fundamentales que son muy importantes para la base de todo el trabajo, que tienen un orden específico. Bueno, la primera empieza como cómo recuerdan las personas costarricenses del Valle Central la cotidianidad de la Guerra Civil de 1948. La segunda, ¿cuál era el papel de las prácticas religiosas en la cotidianidad de los y las costarricenses en el contexto de la Guerra Civil de 1948? Y la última es, ¿cuál era el mensaje oficial que comunicaba la Iglesia Católica en Costa Rica en el contexto de la Guerra Civil de 1948? Ok, ahora antes de entrar con la explicación del desarrollo,
Vamos a dar un poco del contexto histórico. Bueno, de 1940 a 1944 estuvo en el poder Rafael Ángel Calderón Guardia y durante su gobierno se realizó un pacto en 1943 entre su partido, el Partido Comunista, y la Iglesia Católica, que en ese momento tenía a Monseñor Sanabria como jefe. Em, este pacto se hizo con la condición de la Iglesia de que el Partido Comunista cambiara el nombre a Partido Vanguardia Popular para que los católicos pudieran entrar a este sin ningún cargo de conciencia. De 1944 a 1948 estuvo en el poder Teodoro Picado, con el cual simpatizaba el partido de Calderón Guardia. Y en 1948, el 8 de febrero, habían elecciones presidenciales y para ello estaban postulados de nuevo Calderón Guardia con el Partido Republicano Nacional y en la oposición estaba Otilio Late con el Partido Unión Nacional. El partido de Otilio tuvo la mayoría de votos, pero al día siguiente, el 9 de febrero de 1948, hubo un incendio que hizo que se perdiera parte del material electoral. Entonces, el partido de Calderón lo que hizo fue alegar fraude y las votaciones se tuvieron que anular. Em, Después de esto, lo que pasó fue que hubo una sublevación por parte, bueno, fue iniciada por Figueres, que apoyaba el partido de Utilio Late. Y bueno, el partido de Figueres era el de Liberación Nacional. Esta sublevación empezó el 12 de marzo de 1948, que es la fecha en la que se inicia la guerra, y finaliza el 19 de abril. Tuvo una duración de aproximadamente, bueno, de un poco más de un mes, y se finaliza con el pacto de la Embajada de México. Después de esto, se le otorga el poder a la Junta Fundadora de la Segunda República, que era presidida por Figueres y estuvo en el poder por 18 meses. Y después se le entregó el poder al primer presidente de la Segunda República, que es Utilio Late. Ok, bueno, para contestar a la primera pregunta que planteamos, ¿cómo recuerdan las personas costarricenses del Valle Central la cotidianidad de la Guerra Civil de 1948? Recurrimos principalmente a los relatos y rescatamos algunos elementos. Pudimos notar que en los relatos se mencionaba que hubo una transformación del espacio para que se desarrollara la guerra. Y sobre esto, Margarita Vanini explica que cuando los espacios públicos se saturan de imágenes y discursos oficiales, se puede observar una manifestación de lo que ella denomina como políticas de memoria. Y otras memorias colectivas que se mencionan eh, fueron, bueno, en los relatos generalmente se mencionaba que la Quinta Sinfonía de Beethoven siempre se escuchaba porque era como la canción que utilizaban los vehículos oficiales del gobierno. Y también algo que se mencionaba era el proceso de duelo o pérdida por la que pasaron muchas personas en ese momento. Bueno, nuestra segunda interrogante es por el papel de las prácticas religiosas en la cotidianidad, en este mismo contexto. Este, y desarrollamos como tres ejes centrales que pudimos rescatar de los relatos, la entrevista y los artículos del periódico. El primer eje sería con respecto a las expresiones cotidianas. Hay expresiones en los relatos como a Dios rogando y al mazo dando, una petición de protección a la negrita de los ángeles. Mi mamá los besó a cada uno y los bendijo. San Salvador, cuídame la casa por todo alrededor.
ella se fue a la mesa de los devotos de ella, o sea, los santitos, a rezar, pedir por sus hijos y su marido. Mamá seguía pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen María para que nos librara de las balas. Estas expresiones y acciones también, como la bendición y la acción de orar para interceder por las personas, demuestran que las prácticas religiosas están muy presentes en el discurso de las personas, es decir, en su vida cotidiana eran cosas con las que estaban familiarizadas, que muchas veces las tienen interiorizadas, entonces las dicen porque ya es lo que conocen, ya es como han aprendido a hablar. Y demuestra que aún en un contexto de guerra, estas prácticas se mantienen. No es como que hay un cambio radical, sino más bien, inclusive, comienza como una época en la que las personas comienzan como a orar más, y esto se rescata en la entrevista que realizamos, donde don Ricardo dice como, en eso la Iglesia Católica siempre se involucraba gente. Yo no sé cómo se llaman esos de la Iglesia Católica, pero llegaban a poner oraciones a gente que estaba muy arriba y todo, refiriéndose a que se intercedía no solo como por los familiares que iban a combatir, sino también como por los grandes políticos que habían en ese entonces. El segundo punto sería con respecto a Semana Santa. Hay una cita muy interesante que rescatamos de esto, donde Murillo recuerda: una limpia mañana estival impregnada por melosos aromas de chiverre, llegó la guerra civil. Supina sobre la olla hirviente, mi madre se divertía preparando deliciosos dulces. Preámbulo inequívoco de Semana Santa. Entonces aquí se puede observar como una actividad, una festividad, ¿verdad? Católica se desarrolla en este margen. Ahora, eso lo analizamos también con respecto a un artículo del Eco Católico del 4 de abril de 1948, donde dicen: Semana Santa ha sido una jornada de dolor, acorde con inquietud que producen las trágicas horas que desgraciadamente vive el país. Bueno, creo que eso da mucho que pensar con respecto a lo que estaba sucediendo y cómo analizar nosotros, más cómo analizaban las mismas personas el hecho de que se estuviera dando un hecho tan doloroso en el país en una época que pues se quiere como fortalecer esas prácticas católicas, religiosas, las creencias que la gente tiene. Y el último caso, que es el que más sobresale en los relatos, es el de la Virgen de los Ángeles. Se robaron a la negrita, es lo que muchos dicen, a la Virgen de los Ángeles, que argumentaban que protegía a las personas, a los combatientes, que se había desaparecido porque estaba enojada por la situación que había pasado en el país. Y bueno, las anécdotas, los recuerdos, las memorias que hay con respecto a este caso abarcan desde en general el recuerdo de la desaparición de la Virgen de los Ángeles hasta anécdotas como de primera mano, donde relatan cómo tuvieron que ir a buscar a la negrita, que tuvieron que andar por las espaldas del volcán Turrialba, que había desaparecido, y como todo el caos que se vivió con respecto a eso, aparte del caos que ya se veía con respecto a la guerra, para resultar que la Virgen estuviera en la parte de atrás de la basílica. Bueno, la pregunta número 3 dice: ¿cuál era el mensaje oficial que comunicaba la Iglesia Católica en Costa Rica en el contexto de la Guerra Civil de 1948? Y toda esta información es tomada del periódico del Eco Católico, que, como mencionaron antes, es un periódico católico que era muy conocido en esa época. Y la primera posición que vemos es que hacia los inicios de la guerra, y eso de hecho continuó, mantuvieron como una posición antiguerra, y se puede observar eso en muchas maneras en ese periódico.
dicen que esta guerra inició por una lucha social causada por un alejamiento de Dios. Lo llaman un problema moral y hasta espiritual. Comparaba la guerra con enfermedades como la gangrena y también la llamaba un golpe de pasión que solo llevaría a ruina, odio y amargura. Y el autor escribió 4 errores de tiempo, de aquel tiempo que causó esta guerra. El primer error era un apartamiento de Cristo y su ley de amor. El segundo sería agnosticismo religioso y moral. Tercero sería olvido de la ley de solidaridad y caridad humana. Y el último sería negación de toda dependencia entre la autoridad civil y Dios. Y enfrente de todo eso, la Iglesia Católica pidió por un reajuste moral. Y después de todo eso, después de expresar su disgusto para la guerra, dice, debe evitar a toda costa el derramamiento de sangre humana, el encono de las pasiones que abren abismos entre los hombres. La segunda cosa que podemos ver, como más que todo hacia la mitad de la guerra, son mensajes de consuelo, ánimo y paz. Y hacia la mitad podemos ver que era el Domingo de Ramos, Semana Santa y la Pascua, y por eso no hablan como directamente de la guerra, porque dan como espacio para escribir como cosas más religiosas para contestar eso. Pero como mencionó la compañera antes, reconoció el dolor de la gente, diciendo que era una Semana Santa y una Pascua muy difícil, como lleno de dolor. Y enfrente de eso, había como muchos mensajes de ánimo, de tener fe, de confiar en Dios, acercarse a Jesús, porque de Dios viene como la paz del alma y de la patria. Y contó que, que Jesús y que Dios usarían como esta situación como tan fea incluso para bien también. Entonces daban como mensajes de esperanza así. Y enfrente de eso, dan una imagen de Dios como un rey triunfador, como victorioso y todopoderoso. Entonces también eso daba como esperanza a la gente de que no todo estaba tan mal porque estaba en las manos de Dios. Y la tercera cosa que observamos del eco católico es como hacia finales de la guerra podemos ver rasgos de anticomunismo. Más que todo cuando hablan sobre sus misioneros en China. Dicen cosas como tal persona ha muerto a manos de los rojos chinos, siendo el tercero de esta congregación que cae víctima del comunismo. Y otro ejemplo sería los comunistas retienen a 3 misioneros. Entonces echan la culpa como hacia el comunismo o los comunistas. Entonces, para concluir, podemos observar que mantienen una posición de antiguerra, pero atrás de todo eso se observa que sí toman un lado un poquito hacia el anticomunismo. Y podemos observar también que dan como mensajes de consuelo, ánimo y sí, paz durante ese tiempo. Y la próxima pantalla, aquí podemos ver 3 fotos del Eco Católico de ese periódico. La que está a la izquierda habla de esa regeneración moral que veía eso.
La segunda foto es un ejemplo de cómo representaba a Jesús como un rey triunfador y un salvador. Dice como aquí abajo de la foto, Jesús es divino salvador del mundo. Y hacia la derecha se ve como la misma cosa. Dice, es un poema ahí que se llama El Príncipe de Paz. Y eso era un poema sobre Jesús, entonces igual un mensaje de paz en frente de todo eso. Bueno, a modo de comentarios finales con respecto a nuestro trabajo, primero que todo es importante recalcar que conforme fuimos investigando, andando en el tema, nos dimos cuenta que las memorias con respecto a las prácticas cotidianas religiosas, católicas, predominaban sobre lo que nosotros habíamos intentado como investigar en un principio, que era más como la participación política, digamos. Nosotros nos hicimos como esa primera pregunta como por la incidencia de la iglesia en la política, pero conforme fuimos buscando en la fuente nos dimos cuenta que había más recuerdos, que eran cosas más sutiles, que estaban en el día a día, pero que también tenían gran valor. Además, está el punto de la influencia de la guerra en la vida religiosa, como se mencionaba anteriormente, a lo largo de las 3 preguntas. La guerra afectó la vida cotidiana de las personas. Parte de esa vida cotidiana eran sus prácticas religiosas. Entonces, de pronto, una actividad como Semana Santa es un muy buen ejemplo de cómo la guerra incidió en las prácticas, en las celebraciones, en el tipo de actividades que se hacían con respecto a la religión. Y también estaría como el punto de la influencia de la vida religiosa en la guerra, que más bien ahí entraría como todo donde la gente empezó como a orar, a creer, a interceder por esas personas que andaban combatiendo por la situación política nacional, fortaleciendo como su fe para poder llegar como a una resolución del conflicto armado que se veía en el país, de los problemas políticos que habían en ese entonces. Con respecto a esto, bueno, las personas que eran figueristas pueden haber, que hayan depositado como su fe en ello, pueden haber visto buenos resultados, pero de pronto las personas que eran calderonistas, entonces más bien puede haber sido como un periodo de desilusión religiosa para ellos. Estos serían algunos de los principales temas que hemos podido como discutir con respecto a el trabajo de las memorias, del papel de las prácticas religiosas católicas en el contexto de la guerra del 48. Bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para la elaboración de esta presentación. En el documento escrito están como todas las que utilizamos para la elaboración del trabajo. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.